Me alegro. Primero y principal, agradecerte por ese filme que has hecho. O sea, no sé si todos los que están en este vivo pudieron ver la peli. Está en la página de Puente del Cine. Es un documental sobre la historia de su mamá, contada a través del relato de recuerdos de sus hijas y también supongo que habrán habido, si querés, en el recurso que utilizaste que me parece espectacular, esa memoria visual que tenías de archivo. Quería trabajar todo solamente con el material de VHS y que todo lo que necesitaba contar ya estaba en el material, solamente tenía que saber cómo marcar el camino para que quien estuviera mirando la película y estuviera visitando este material que era tan personal, supiera ver esos detalles o esas pequeñas cosas que yo veía porque yo ya conocía la historia, ¿no? Entonces el poder guiar el camino. Y como que iba de 1983 al 87, después volví al 85 y así, entonces hubo No mucho era material. lineal, el relato no era lineal y eso. En realidad lo que pasó fue yo empecé, inicialmente fue como una propuesta de probar con el grabador para poquito. Y en mi intento por grabar las entrevistas con ellas, me encontré con que ellas no tenían ganas de filmar. Me Claro. ponían siempre excusas para las entrevistas, era muy difícil. Mi hermana Victoria, la menor, era la que nunca se acordaba de nada. Era como bastante difícil. Y ahí me di cuenta que en realidad que esa imposibilidad de, como esta negación que ellas tenían, digamos, al inicio, ¿no? Al estar dentro de la película, hablaba también muchísimo de lo que era la película y hablaba muchísimo de su proceso de luto y de su negación también al quedar expuestas, a que se contara una historia que ellas no habían elegido que se contara. Y en ese sentido también De retomar el recuerdo, ¿no? Que hay una frase, la vi en alguna película, ahora no me acuerdo cuál, que dice que el pasado es una historia que nos contamos, como que uno también se queda con ese registro de lo que fue y quizás a veces suprime las partes dolorosas y reverlas. Esa era una gran pregunta que te quería hacer. ¿Cuál fue ese pasado que si era el mismo entre ustedes, sabían cómo fue llegar a contar esa historia y que la historia de Silvia sea esto que se puede ver en la película? y en realidad lo que me pasó fue que al entrevistarlas, al tener estas conversaciones con ellas, me di cuenta de que ninguna de nuestras versiones coincidía, que igual dejo así un ratito y lo que me encontré fue que nuestras memorias eran muy distintas con respecto a lo que había pasado, que mis hermanas recordaban cosas que yo no las recordaba de esa manera, y me di cuenta que eso hablaba justamente de la imposibilidad de reconstruir la memoria de alguien que ya no está. Era imposible Claro. poder reconstruir la memoria de mi mamá si yo no podía de alguna forma validar esos recuerdos con ella. Y en esa imposibilidad también yo encontraba que cada una de nosotras, la forma en la que elegía recordar ciertas cosas también hablaba mucho de nuestra manera de haber amado a mi mamá, de también haber vivido ciertas cosas y, y que de alguna forma, o sea, todo lo que habíamos vivido también nos pertenecía, como nos pertenecía a las tres, también le pertenecía a mi papá, era importante retratar esto, ¿no? En la forma de la película. Y al mismo tiempo me di cuenta que entre todas las contradicciones, en las interrupciones que me hace Alejandra, que me dice, no, esto no es así, era así, yo lo recuerdo de tal o cual manera, eso también me habilitaba a poder contar cosas que eran como muy graves y que eran muy difíciles de Claro. contar y que en esta desmemoria, en estas divergencias en la memoria, se podían generar como un tono algo eh, un tono distinto, si se quiere, un poco de humor o de comedia dentro de lo lúgubre también de lo que se estaba contando, de la gravedad de ciertas cosas, ¿no? Pues yo tampoco Claro, como quería. poder aflojar un poco la tensión que es la historia de Silvia. Además, esta sensación que no es de hace tanto tiempo, estamos hablando de la década de los 80, Mm, en donde el mandato de la mujer no solo era ser madre, sino encontrar un hombre que pudiera, no sé, sostenerla, que le diera como, no, o sea, no había una validación de la mujer que quería ir por sus propios sueños. Toda la vida es un gran loop que en el fondo es lo que aprendemos, lo reproducimos, entonces en algún punto siento que es, la palabra que voy a usar quizás es demasiado, pero digo, siento que es como un destete, ¿viste? Cuando vos mm, empezás a ver a tus padres de un lugar
no desde el padre idolatrizado que tenemos, sino humanizado, con sus defectos, con sus propias luchas, ¿no? Y creo que ha sido un proceso bastante sanador, por lo menos, aunque bastante fuerte también. Eh, claro, o sea, a mí en realidad lo que siempre de alguna forma, digamos, con mis hermanas siempre tuvimos esta cosa de que nosotras, más allá de los errores de mi mamá o de sus cosas, nosotras siempre supimos de alguna forma entenderla porque entendíamos su contexto, lo que había vivido, lo que había pasado. Pero yo justamente, a mí lo que me pasaba era que justamente el único periodo en el que yo había tenido, que fue cuando más me distancié de ella, fue como mi último periodo que tuve con ella. Y a mí la película lo que me permitió fue eh, no solamente el poder desglosar su historia y el poder entenderla diferente, porque si bien una cosa es lo que ella nos contaba y otra cosa era como darle una forma, darle un contenido, el organizarlo, el elegir qué contar y qué no contar, me permitió realmente comprender como la gravedad y al mismo tiempo habitar lo difícil de lo que ella había vivido. Eh, y al mismo tiempo me permitió de alguna forma como, si se quiere, hacer las paces, ¿no? Con ese tiempo en el que yo tomé distancia, el poder decirle las cosas a pesar de que ya era muy tarde, y el poder construir a partir del dolor algo, algo que pudiera prevalecer, ¿no? Porque a fin de cuentas o sea, mi mamá y su historia es una historia que se va a resignificar y que va a seguir habitando siempre y cuando que haya alguien que se pueda identificar con ella, que tenga ganas de ver la película, que atraviese, digamos, lo que es Silvia. Entonces, Total. es así como vos decís también, es como un destete también, ¿no? Como también el saber decir adiós, es eso. Y también es la historia de un montón de mujeres. O sea, la parte de cuando ustedes se mudan a Chile y que vos decís, no podíamos pagar las cuentas, pero teníamos un BMW, había que sostener una imagen. Es como un poco la historia de una generación Mm, que antes de hablar de las cosas y mostrarse vulnerable o mostrar la realidad, quería sostener la pantalla donde todos eran felices, donde todos tenían todo. Y creo que también se ve mucho en el rol de mujer B, que mm. también era otro punto, ¿no? Es que también un poco hubo algo que siempre pesó sobre mi mamá y era el hecho de la mujer perfecta, ¿no? Hasta incluso yo cuando la mostré la película en Israel, fue en una proyección, en un festival, una mujer se me acercó y me dijo que una de las peores maldiciones de mi mamá había sido su belleza. Porque la belleza Wow. venía implicada con un montón de cosas. Y mi mamá cuando ella decidió, cuando se casó con mi papá, ella ya tenía 27 años y el mayor miedo de su familia era que ella fuera una solterona. Y entonces, si bien ella quería seguir con su carrera y quería darle para adelante, ella no tuvo ese apoyo que le permitió tomar que le hubiera permitido tomar una decisión que se salía, ¿no? De los estándares de esa época. Y eso habría hecho una historia, eso habría hecho que su historia fuera tanto más diferente, ¿no? Y también todo eso, porque se trata de la Argentina postdictadura, se trata de toda una época de presunto apogeo, del tema de la apariencia, también de la idea que se tiene sobre la estructura familiar, ¿no? Porque ahora hablando, Sí, es como que uno cae en la cuenta que la concepción de la familia perfecta no existe y que las implicancias del ser madre son mucho más altas y más difíciles de lo que le habían enseñado, por ejemplo, a la generación de mi mamá, y que capaz el ser sí, madre es algo que hay mujeres que no quieren serlo, total. que es una elección, el tema como que la mujer cuenta con la libertad de una conciencia que antes no se tenía, ¿no? Y entonces creo Ni que por siquiera les eso también... permitían, Mm, ni siquiera lo permitían a ella imaginarse de esa manera. Es muy mm, fuerte, o sea, en algún punto retrata una época, retrata una expectativa de género y retrata también un mandato de deber ser, donde la maternidad, en este caso elegida, pero también en algún punto, era la maternidad o el trabajo, y en algún punto el trabajo era algo que no tenías que hacer porque tu marido te mantenía, y también generaba esa dependencia que vos lo mostrás muy bien cuando decís que ella no tenía, o sea,
no tenía opciones, pero en realidad tenía opciones porque era más fácil, pero al mismo tiempo no tenía otra manera de sobrevivir y tenía 3 hijas. Era un tema para ella, no era un tema menor. Y sí, es que en realidad es tal cual como vos decís, ¿no? Porque en ese momento yo me acuerdo que en su época, nosotras fuimos a ver abogados, la acompañamos a mi mamá para ver la posibilidad de que ella se separara, y de verdad que no cerraban las cuentas, no había forma de que era como el ver entre las cuatro que realmente estábamos encerradas ahí, ¿no? Porque era algo de lo cual nosotras también queríamos sacarla a ella, ¿no? Y algo que nosotras tampoco queríamos seguir viviendo. Y había toda, como ella no tenía un sostén de una estructura familiar que la acompañara, entonces era algo que un poco que se cortaba ahí. Entonces, por un lado sí, ella podría haber elegido distinto y ella se arrepintió toda la vida por haber dejado su carrera, por el ser mujer de diplomático, dama diplomática, cuando ella también era politóloga, era abogada, era concertista, o sea, Y mi eso madre fue, sí, era como todo lo que mi madre pudiera hacer lo hacía perfecto. ¿Y cómo podía ser que una persona así no pudiera ser independiente, no pudiera ser feliz, no pudiera realizarse en vida? Y tenía que ver con que había toda una estructura que de alguna forma se encerraba en sí misma y que mientras más entras a esa estructura, más hermética se vuelve, es como un laberinto, ¿no? total. Y es tal cual como vos decís, era algo de lo cual no era tan fácil salirse, como que ahora también uno pensándolo a una como mujer, entiende que tiene ciertas posibilidades y opciones y trabaja para justamente ganarse una independencia, que en ese momento estaba también en cierta forma mal vista, ¿no? Porque si no te dedicabas Total. a tu familia, entonces no eras buena madre. O sea, ¿qué tipo de madre solo si se va a trabajar? Una pregunta un poco compleja porque no sé, o sea, recién dijiste mi papá y me da un poco de pie para hacer la pregunta, pero ¿cómo fue en el documental te referís a tu papá como Carlos? No sé si es la época en que lo filmaste o elegiste llamarlo así por una distancia, y cómo fue incorporarlo al documental, porque está su relato también, en el presente, digamos, hablando de la versión del pasado este también. Ujú. Mi papá, nosotras le decimos Carlos. No, Ah, ok. hasta incluso al día de la fecha a él le cuesta, digamos, que le digamos así, pero es algo que no nos sale naturalmente. Yo creo que yo desde mis 13 años que le digo así, fue algo que se rompió en un momento. Yo empecé, en realidad cuando uno es chico, ve lo que pasa en la casa, le genera angustia, pero no lo entiende. O sea, entendés, pero no entendés. Y Claro. yo cuando mi paso a la pubertad, a la adolescencia, me permitió darme cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Y también me hizo tomar una decisión, porque fue tomar la decisión de que yo no quería más que le hablara de esa forma a mi mamá, yo no quería permitir más ciertas cosas porque a mí me dolía el verlo. Y ahí fue en ese momento, yo me empecé a meter en sus peleas, empezó todo eso y yo ahí empecé a decirle Carlos y de a poco también mis hermanas, digamos, pasaron por este mismo proceso, cada una pasó por este mismo proceso de distinta manera y empezamos a decirle Carlos, digamos, y es algo que está en la película y que también llama mucho la atención, a muchas personas les llama la atención, pero que, claro, fue algo que yo decidí también no forzar nada, digamos, como dejarlo Total. como era naturalmente, porque eso también habla de algo que está roto, ¿no? Porque la imposibilidad de poder llamar a alguien padre tiene que ver con que hay algo dentro de ese rol que no se cumplió, que se rompió, que bueno, para mí eso es algo muy complejo, ¿no? El ser padre, el ser madre es algo a ganarse, a sembrar, a cultivar, a sembrar, a tener sus frutos, ¿no? Y si eso no se cultiva, no se siembra, después es más difícil cuando ya sos grande, ¿no? Lo grabaste, lo llamabas por teléfono. Lo que está en el documental es producto de varios encuentros, lo mismo con mis hermanas, hasta que finalmente logré ganarme un cierto tipo de confianza, logré, como era el llevar las conversaciones a ciertos lugares para poder hablar de cosas más delicadas, como en este caso esto, ¿no? Que dijo mi papá que la conciencia decidió de alguna manera cerrarle una puerta en la carrera a mi mamá justamente porque tenía miedo a perderla y por inseguridades de él y que en realidad es eso, él tenía miedo a perderla y en Sí, ese hacer
bueno, hizo algo irreparable, ¿no? Como que uno por inseguridades puede hacer muchísimo daño, es como algo muy peligroso. Totalmente, y que el amor también es la libertad en algún punto, que tanto cuesta, eh, que es algo que también nos fuimos dando cuenta con el tiempo, que hablar, que dejar que el otro elija, quedarse, estar con uno, es mucho más valioso que encerrar esa situación. Pero bueno, Mm. era otra época, hay una parte del documental, creo que es la primera, que es que como en algún punto ustedes se reflejan en haber tenido relaciones también en algún punto con este sello o repitiendo este patrón y supongo que también en algún punto haberlo vivido tan cerca, a los 13 años, estando ahí, entendiendo que está mal, pero al mismo tiempo que está lo más cotidiano del mundo, es un poco ese lugar tramposo donde uno desarrolla recursos que Ujú. después utiliza quizás en lugares donde no son necesarios. ¿Cómo te sentís hoy después de haber hecho este documental, después de tener feedback de un montón de gente con respecto a entenderlo, pero a llevarlo a la práctica? Porque a veces uno entiende las cosas, pero llevarlo a la práctica es más difícil. Y quizás esta pregunta no tiene nada que ver con tu película, pero me imagino que No, también pero sí. es, es yo dije, wow, qué increíble poder en algún punto hacer un salto cuántico en la manera en que se vincula tu linaje femenino, por decirlo de alguna manera. Mm. Bueno, yo terminé la película y terminé una relación. Yo me encontré con que... Y ahí fue justamente, yo no todavía no llegaba a terminarla, estaba como un corte bastante próximo y ahí en ese momento fue cuando incorporé esa escena donde yo digo esto, fue el caer en la cuenta de que yo estaba repitiendo el mismo patrón, que había elegido a alguien que era, sí, que era alguien que me generaba, que me hacía mucho daño, que era una persona muy posesiva, que era, sí, era como el encontrarme en situaciones de cierto tipo de violencia, si se quiere, y de darme cuenta que yo era sumamente consciente de la relación de mis papás, pero que de alguna forma yo estaba replicando lo mismo y yo también me estaba poniendo en un lugar de una mujer que de alguna forma no tenía una salida, porque yo también me pasaba que dentro de esa relación yo pensaba, yo no sé si voy a poder salir de esto, porque el vínculo también era estaba tan viciado, era tan enfermo, ¿no? Y bueno, fue el poder salirme de eso y al mismo tiempo o sea, todas las relaciones son como como el ponerse a prueba de vuelta y el decir, che, ¿será que de vuelta, como el observar, el prestar atención? Porque es muy difícil, ¿viste? Como desarraigar una cierta tipo de concepción que uno tiene del amor romántico, ¿no? Y de el amor dentro de lo vincular, porque yo entiendo que en mis vínculos, dentro de lo personal, mis amistades son vínculos sumamente hermosos y sanos, pero dentro de lo vincular es siempre algo a trabajar mucho, ¿no? Porque si no, siempre es como caer en esta misma rueda y desgraciadamente también es como si el amor tóxico está también un poco incorporado en nuestro ADN del solo hecho de ser mujeres, ¿no? Por, por todas estas ideas que nos han metido sobre lo que se supone que es el amor y que eso no es el amor y que hay cosas que no están bien. Y Totalmente. Bueno, de hecho, el recurso de las películas metidas en el medio de los videotapes, películas que, con las que tu mamá creció o vio mil veces y reconoció lo que era el amor, o dijo, ay, esto es el amor, quiero esto. Un poco eran esas historias que ahora las vemos y las detectamos de toque y decimos, no, para, acá está esperando que la salve, acá está esperando. Y un poco me gustó mucho ese recurso, que la primera vez me sorprendió porque además la música cambia, todo cambia, es como teatralizado o dramatizado al extremo, pero después te das cuenta que sí, que hay cosas que las tenemos tan asociadas que las reproducimos y me imagino que también esas historias son las con las que creció, digamos, más que creció, con las que se formó emocionalmente tu abuela también, ¿no? Como que es el último ingrediente que hace que todo... ¿Sabes? Cuando empezás con la historia de Leda, ya así como, wow, por favor.
Y después sabes que va Por favor, peor. los que no vieron la película, que la vean porque es increíble. El documental es una historia real, que eso es lo más hermoso y tremendo de todo. Hermoso en el sentido de poder dignificar en algún punto la historia de tu madre y tu abuela y darles, nombrarlas distinto. Mm, mm. No, es que, bueno, a mí eh, eso se desdobla como muchas cosas, porque, viste, yo estoy viendo mucho, sobre todo en mi próxima película también estoy trabajando, ¿no? Como estas, como lo que se hereda de Mm, generación en generación y sobre todo es algo que sucede mucho en mujeres. mm, Eh, y como lo viejo, ¿no? Y lo remanente que uno incorpora y naturaliza. Y como el cómo extirparlo, porque realmente es como un quiste, es un cáncer que hay que sacar y que cada una tiene que aprender su propia concepción del amor y cada una tiene que buscar su propia manera de vincularse más allá de ciertos mandatos o de cosas que uno heredó. Y con respecto a esto, yo justo estaba leyendo que supuestamente está esta teoría que el 50% de nuestra personalidad es producto está configurado en nuestro ADN y es algo que está heredado. O sea, el 50% de nuestra personalidad está heredado de una generación, de otra, o sea, capaz uno tiene wow, cosas de su personalidad que están recesivas, que son de mi abuela y que habían sido recesivas en su momento y después se vuelven dominantes en mí y no en la generación anterior y así. Y si a wow. eso es muy fuerte. O sea, que viste que a veces encontrás cosas que tenés de tus abuelos, Sí, sí, tiene sí. como, o gestos que te dicen como, che, eso es de mi papá o de mi mamá o de gente, o de tu primo Sí, o de tu sí. tío. Eso tiene que ver también, supuestamente eso también está codificado en nuestro ADN. Si sobre ese otro 50% uno encima le imprime el deber ser y todas las cosas que nos fueron inculcando sobre las concepciones de lo que tenía que ser la mujer, de lo que tenía que ser el amor, de lo que teníamos que ser también de la mujer que no envejece, la mujer que es siempre perfecta. Si a todo eso le metes eso y encima le metes la historia personal y todo eso es tan difícil, es tan complejo. Y realmente sí es algo que lo que mi mamá heredó venía de su madre, pero al mismo tiempo, sobre todo, mi mamá fue criada por su abuela. Entonces, todas las concepciones que tenía mi mamá eran de 2 generaciones atrás. Entonces, Claro. imagínate, con concepciones de 2 generaciones atrás, ella iba en búsqueda de algo que nunca podía llegar a ser beneficioso para ella, digamos, de ninguna manera una relación donde no hay amor, que si empieza de esa manera, o sea, mi Sí, mamá, lo que se cuenta, el cómo se conocieron mis papás, eso ya para sí, mí era importante ponerlo en un tono un poco ligero y en chiste, pero eso ya es como la base más que fuerte de que sí, eso sí. no va a ir bien, no va a ir bien. Y está esta idea que era más fuerte la concepción que ella, la proyección que ella tenía sobre esa relación que lo que era la relación en sí misma. Y es más como el ideal de lo Totalmente. que uno tiene y lo que es en verdad. Como también uno lo que proyectan los chicos, dice como, ese chico, es tanto el chico como yo pienso que eso es más la proyección o la idealización que yo tengo a este chico. Y vi que estuviste en España, en La Habana. Contame cómo fue la experiencia de presentarlo. Primero, antes que nada, la reacción de tus hermanas cuando lo vieron, porque vi que en algún lugar viajaron las tres. Sí, bueno, Estuve para el ahí. estreno que fue en Ámsterdam fuimos las tres y también viajamos para España el año pasado, en Valladolid estuvimos y eso estuvo lindo estar las tres. De mis hermanas, su reacción, mira, ellas me dijeron que no querían verla hasta el estreno, pero Wow. después, sí, pero después tomaron la decisión de que no. Por consejo de distintas personas a mis hermanas le dijeron, che, capaz sería mejor que no vayas hasta allá y te topes con la película. Claro. Entonces yo hice como una pequeña reunión en casa, hice una pequeña proyección con ellas solas, compré mucho vino, mucho queso, que es como lo que más le gusta a mis hermanas, el queso. Entonces empecé como macerando, ¿viste? Una Sí. copita acá, una copita allá. Y fue como, bueno, empezamos la película. Y yo estaba muerta del miedo. Sí, o sea, Victoria, a mí fueron muy distintas las reacciones, porque la más chiquita ella lloró durante el proceso de la película, a medida que avanzaba el relato. Y cuando terminó la película, ella no paraba de llorar y me decía, esto es tan hermoso.
es tan hermoso y no paraba de llorar y estaba muy, como que estaba contenta de que yo hubiera hecho la película. Y Alejandra, la mayor, ella mientras veía la película se reía en partes que eran muy graves y que yo pensaba, qué raro que se esté riendo acá, como que se... yo, Claro, y yo dije, esto puede no ser una buena señal. Y cuando terminó de ver la película, ella no hablaba. Y estaba en silencio. Y yo le dije, Gusi, ¿te gustó la película? Y me dijo, sí, sí. Y yo dije, ¿no me quieres decir nada? No, me quiero ir a mi casa. Y yo fue como, wow. bueno, pero te hago una tortilla. No, 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 pedime un taxi, me quiero ir a mi casa. Y a mi hermana, o sea, le llevó toda una semana de estar muy mal. Alejandra le removió mucho porque decía, es como muy difícil de repente ver las cosas que te duelen o que vos las tenés configuradas de una forma en tu cabeza y de repente verlas así expuestas, en imagen, en sonido. Y es como sí, ¿no? Como un resumen de hora y media de las cosas que cuestan, que duelen en la vida de uno, el estar así expuesto, También ¿no? el reflejo en tu propia vida, ¿no? Como que eso no se te escapa. Donde empatizás también es donde a vos te duele, donde vos, y ahí eso también te remueve. Es un alto mambo, Sí, alto trabajo, sí, alto, pero a la vez sí, es como muy raro, porque ella, por ejemplo, dice que después que vio la película, dijo, yo la verdad no sé, no sé cómo interpretar, porque yo le pregunté, ¿pero te parece buena película? Y me dijo, no sé, es muy difícil, porque no la puedo pensar como una película, porque es nuestra historia. Y llevó mucho tiempo para que ella pudiera verla como película. Y yo volví a ver la película, que fue hace un mes. Y fue la primera vez que vi la película como película. Y que entendí la claro. estructura, que entendí el guión. Pero cuando estás tan metido ahí, es tu vida, son tus cosas. Y de repente está ahí, te ves reflejado, te das cuenta de tantísimas cosas, no sé, es como que es distinto a cómo está en tu memoria y que a la vez era aceptar una construcción que era mía, porque, o sea, mis hermanas tuvieron que ver todo eso y digerirlo y decir, bueno, tomarlo como válido porque era mi construcción, pero a fin de cuentas, si bien yo uso sus voces y está están en su testimonio de alguna manera, es mi construcción y mi manera de interpretar las cosas. Entonces eso también lo hace más difícil, remueve mucho. Pero así fue. Es como vos decís, alto mambo. Y tu experiencia filmando y esta es tu ópera prima. Sí, es mi ópera prima, sí. Y wow, y además lo presentaste en festivales. ¿Cómo fue esa experiencia como cineasta, como directora de cine? Más que como Eh, hija. Creo que fue muy rara, porque como estuve tan, o sea, yo hice la edición de la película, yo hice el montaje. Entonces, como estuve, hice el sonido también, hice todo el diseño sonoro, o sea, estaba yo sola, mujer orquesta en mi casa. Y grabé todo, entonces, bueno. Y fue muy loco, porque yo estaba tan metida en la película que cuando la vi proyectada, yo tampoco sabía si era una buena película y a la vez tampoco sabía cómo sentirme, ¿no? Porque para mí el despedirme, el soltar la película, el hacer el premier, para mí era aceptar que no la iba a ver más a mi mamá, que no la Wow. iba a editar más, que no la iba a estar visitando todo el tiempo, que ya no, que su historia ya no era algo abierto, sino como que Mm. era algo que había cerrado, que se resignificaba, que ya no me pertenecía más, que ahora pertenecía a quien mirara la película, ¿no? Y que decidiera imprimir su propia experiencia en la película. Y el recorrido en festivales fue muy particular, fue muy lindo, fue muy eso, pero al mismo tiempo fue complejo, ¿no? Porque me encontré, primero que todo, vos en cada festival te topás con una cultura distinta, ¿no? Y que para nosotros hay cosas que son súper naturales porque son propias de una cultura argentina, del haber vivido en los noventas, una cierta época, que le son un tanto ajenas también a la concepción de familia que tiene, por ejemplo, el europeo, y Wow. eso también varía según cada país. Y, por ejemplo, cuando es muy loco porque también cuando lo mostré, o sea, según cada país variaba mucho la respuesta, hasta incluso las partes donde se reían, donde el público se reía, yo me quedaba como, pero eso no era gracioso, eso, ¿por qué se están riendo? Esto no era la intención. Bueno, O, o no funcionaban las partes que sí, yo había pensado como, sí, esto es para que se rían, para alivianar, y no funcionaba.
Entonces fue un poco mezclado. Sí me pasó mucho, no mucho, pero me pasó en Israel, por ejemplo, que cuando la mostré, los hombres de la edad de alrededor de mi papá se iban de la sala del cine pegando un portazo. Y yo tenía que estar afuera de la sala cerrando la puerta, porque se iban tan indignados que pegaban un portazo y se iban, pues, y la dejaban abierta. Eh, y después me pasó una vez también en un festival, bueno, en Italia, me pasó que uno de los jurados de mi sección se paró en medio de un Q&A, que es de preguntas y respuestas, y se me puso a gritar en italiano, y le hicieron la traducción, y él me decía como, ¿y tu padre, él vio esto? ¿Qué piensa tu padre de esto que hiciste? Y, y claro, después si lo pensás un poco, claro, Italia, justamente donde yo estaba, ¿no? Como que era como muy patriarcal, pero es como muy interesante ver las distintas Sí, respuestas porque le tiraste el machismo en la cara, digamos. Y sí, no se la pero a la vez también como que pasa mucho que muchos hombres se sienten incómodos de que se exponga, y eso es muy loco. Mucha gente se siente incómoda de que se exponga al hombre. ¡Qué bronca! Porque les preocupa cómo queda él parado, y nadie le preocupa que la persona que ya no está más acá, ¿qué pasa con su historia? ¿Qué pasa con lo que ella vivió? ¿Por qué les enoja que se exponga al hombre y no se sientan a pensar lo necesario del contar la historia de una mujer que vivió lo que vivió mi madre? de que tu mamá tocaba el piano y dejó de tocar el Mm, piano y empezó a componer canciones después que ustedes nacieron. ujú. Bueno, ella en realidad estudió para ser concertista y después de que mi abuela le seguir con el piano, porque estaba a unos meses de terminar el conservatorio, mi abuela le dijo que ya no podía, que tenía que hacer una carrera de verdad. Y mi mamá acató, decidió dejar la música y la volví a retomar después de que nosotras nacimos, mucho tiempo después de nacidas nosotras tres. Y para mi mamá el piano se resignificó, ¿no? Se convirtió en una forma de, primero que todo, como de purgar el dolor, porque una de las primeras composiciones que ella hizo en el piano fue Un Dios sin despedida, Ileda y su dolor, y las dos canciones eran dedicadas a mi abuela. Entonces, de alguna forma, ella necesitaba eso que le había pesado tanto, ¿no? El piano, que había sido su ilusión y su forma de escaparse a lo cruel de la realidad que ella vivía con mi abuela, también había sido algo que mi abuela luego la había censurado y que también tenía todo el sentido que mi mamá pudiera despedirse de mi abuela a través de justamente también del piano, ¿no? Como que tenía tanta implicancia, digamos, en la vida de mi mamá. No era solamente el tocar el piano, porque también para mi mamá el tocar el piano era un sueño, una vida, era algo que ella quería hacer para toda la vida, ser concertista, era algo que mi madre tocaba maravillosamente, digamos. Y sí, ¿no? Como él también, mi mamá buscó mucho el reinventarse a través del arte y el transformar lo que costaba, el transformar como el exorcizar todo lo que pesaba y darle una forma física, materializarlo. Y eso es algo que las tres aprendimos mucho de ella, porque ella no tiene la forma que tiene al inicio, eh, porque, o sea, justamente tiene eso, ¿no? La música pomposa, la música clásica, ha intervenido pensándolo como si fuera una pintura. Es como una forma también de rendirle tributo a todo eso, ¿no? De la mujer orquesta que nos enseñó a orquestar nosotras mismas nuestra propia orquesta y a purgar el dolor. Claro, total. Eso también. Y vos lo estás haciendo a través de este film, así que es increíble, o sea, estás sacando ese dolor a través del arte y es un documental hermoso, se lo recomiendo a todos los que están viendo este vivo y a los que vean este video después. ¿Hasta cuándo va a estar Silvia en Fuentes de Cine? ¿Hay un tiempo o se queda durante Mm, la pandemia? ¿Cómo es el...? depende de cuántos espectadores junte Silvia. O sea, mientras más Ah, personas ok. la vean, más va a estar Silvia online. Así que por eso Ok. es de gran ayuda que la vean. Es una película incómoda, o sea, hace falta decirlo, no es una película que te sirve masticado todo y te dice, mirá cómo era la realidad de la mujer argentina en los 80. No,
te va ahí al hueso, al dolor. Es una película que yo, por ejemplo, le dije a mi mamá, tenés que ver esto porque es tu generación, porque es la percepción o sea, porque por ahí no hay ese cruce generacional de cómo se veía la mujer antes o cómo se ve hoy la mujer de antes, cómo se logra, que es algo que para mí es muy importante, abrazar eso, esa diferencia, esa imposibilidad, esas limitaciones. Si hay algo que le pasa a Silvia todo el tiempo es que le dicen que no puede. Mm. Y eso es terrible y es tremendo. Y como en algún punto también ser conscientes de eso nos va a hacer, no sé, nos va a hacer que no demos por sentado ese lugar ganado de la mujer hoy. Sí, Que vos no, puedas y recorrer el mundo con tu película es y no algo, no. esperar que un tipo te mantenga, por ejemplo, es como un flash. Mm. Es que no, realmente creo que nosotras tenemos mucha suerte, como de haber nacido en la generación en la que vivimos. Y si bien hay muchísimo para trabajar y para hacer, creo que estamos en un camino maravilloso, como, porque es lo que vos dijiste, no es hace tanto tiempo esto. Como Silvia, la historia de mi mamá, no es hace tanto tiempo, es bastante próxima. Y ver todo lo que ya conseguimos, todo lo que logramos, como y la concepción esta, ¿no? Como ya es como es primordial ser independiente, es primordial el valerse a una por una misma, el encontrar también cuál es nuestra propia concepción del amor, el encontrar nuestra propia forma de nuestro deseo, de nuestra sexualidad, de nuestra forma de vincularnos. Creo que eso es algo que al menos hoy nos lo podemos y nos lo podemos plantear y podemos sentirnos derecho y en la libertad de decir qué es lo que quiero, de pensar en qué es lo que queremos. Y eso para mí es algo, es como vos decís, es como algo que por lo que se luchó mucho, que se sigue luchando y que por eso también es muy importante, porque yo, o sea, soy férrea decidida que, o sea, todas las películas que vienen adelante van a ser historias de mujeres y que si no tenemos un lugar en el cine, por ejemplo, nosotras tenemos la obligación de ganárnoslo, de pelearlo el triple, pero de cambiar la balanza, digamos, que nadie nos la va a cambiar, nosotras tenemos que ir y hacerlo, y lo estamos haciendo, lo cual eso es increíble, me parece algo maravilloso, me da como mucha esperanza, como me enoja a Sí. veces, pero también me da fuerza, me da potencia, es Bueno, como, el enojo es el motor. No puede sí, ser la voluntad, pero sí el motor. sí, sí. Hace muy poco hice un curso sobre masculinidades para tratar de entender qué es el patriarcado. Una frase que dijo al final que decía, o sea, las mujeres lo van a tirar, pero nosotros tenemos que dejar de sostenerlo, decía el tipo. Y para mí fue como, sí, creo que un poco la incomodidad que generan estos hombres es de darse cuenta que son cómplices silenciosos de sostener esta desigualdad, esta imposibilidad de elegir y también de vivir el sueño que quieren vivir, como, o sea, son cómplices silenciosos en el sentido que les queda cómodo. ¿Quién cede derechos? Nadie. Nadie cede su comodidad. Es muy difícil encontrar este espacio. Así que me alegro que estos tipos se paren, que se queden pensando, que tiren un portazo mientras se dan, porque significa que algo les tocaste y en algún Sí, lugar eso les está dando vueltas. Y les sí, recomiendo a todos que miren esta película, que se la hagan mirar a sus padres, que estén preparados para que no sea la mejor recepción, pero al mismo tiempo que sepan contenerlos, que también son herederos de todo este mandato y que lo mejor que podemos hacer es mirarlo de frente para poder elegir no sostenerlo. Silvia, ujú. te agradezco, María Silvia, te agradezco enormemente hacer. No me pasa seguido poder ver una película y poder hablar con la directora y hablar un largo tiempo y tendido. Y Sí. además, nada, para mí este es un honor, nada, poder entrevistarte a vos y entender ese proceso que es de mujer, de hija, de hermana. Me parece espectacular. Te re felicito. Bueno, gracias. Y te agradezco también
tu mirada sensible y fue muy, muy inteligente también tu forma de interpretar la película y me pone muy, muy feliz, la verdad. Como que haya sido así, la verdad. No. Así que gracias y bueno, espero Un placer. que el resto vea la película. A ver, si vamos a dejar el link para que vayan a verla.